Hola, mi nombre es Luis Ramírez y esta es la nueva edición de esta videocolumna que se llama Nada es gratis, donde un servidor habla de diversos temas de economía y política, siempre desde el punto de vista de alguien que supuestamente es un malvado conservador neoliberal de ultraderecha. Y para esta edición de hoy les quiero contar una historia. Imagínate un país donde hay un recurso natural que es muy importante, hay una empresa que es muy grande, hay una industria que, digamos, genera muchos empleos, genera mucha derrama económica. Tú pensarías que el gobierno de este país cuidaría esa empresa. Pero imagínate que inadvertidamente el gobierno hace que esa empresa quiebre, hace que esa industria cierre, que se pierdan todos esos empleos y que se pierda toda esa derrama económica. Suena hasta contradictorio, ¿no? ¿Por qué el gobierno haría algo así? Bueno, aunque no lo crean, ese tipo de historias han ocurrido muchas veces. Y en esta ocasión les quiero contar cómo sucede este proceso a través de una fábula que se llama La fábula de los peces de oro. La fábula de los peces de oro. Este era un pueblo costero muy pequeño, que nunca había llamado mucho la atención de nadie. Un día, un pescador de este pueblo encontró mar adentro algo que le llamó mucho la atención. Eran unos peces de color dorado. Logró pescar algunos y los llevó a su pueblo, donde, por supuesto, los cocinaron, y en ese momento todos se dieron cuenta de que estos peces tenían un sabor extraordinario. Como es natural, este pescador salió a atrapar más de estos singulares peces. No tardó mucho en propagarse la noticia de los deliciosos peces de oro. Muchos otros pescadores empezaron a aventurarse mar adentro también con la esperanza de poder atrapar algunos. Muchos lo hicieron, pero además algunos tuvieron la visión de venderlos en los pueblos vecinos. También a esos pueblos vecinos les encantó el gran sabor de los peces de oro, pero la euforia no se detuvo ahí. Pronto empezaron a venderse también en las grandes ciudades, donde de hecho pagaban muy buen precio por ellos. Varios pescadores empezaron a ganar muchísimo dinero con la venta de estos famosos peces de oro. Algunos de estos pescadores terminaron convirtiéndose en empresarios. Varios de ellos usaron sus ahorros para invertir en barcos, invertir en maquinaria. Algunos otros llamaron y atrajeron la atención de poderosos fondos de inversión para hacer crecer el negocio. Se crearon grandes cadenas de suministro en las que varios trabajadores atrapaban a los peces, otros más los empacaban y algunos más se encargaban de las labores de distribución. Se construyeron enormes granjas piscícolas para que el suministro de los peces dorados no terminara y el negocio pudiera prosperar por muchos años. Después de algún tiempo, el pequeño pueblo se había convertido, gracias a los peces de oro, en una ciudad próspera que daba empleo a miles de familias. Pero un día llegó al pueblo un político. Contrario a la creencia popular, no todos los políticos son malos, pero este en especial sí lo era, porque él tenía la idea de que podía acceder al poder sembrando rencor y resentimiento entre la gente. Le empezó a decir a todos que la fortuna ganada por la venta de los peces de oro se estaba quedando en manos de solo unos pocos empresarios y que eso era injusto, que estos empresarios eran unos abusivos y eso no se podía permitir porque los peces de oro al fin y al cabo eran de todo el pueblo, ¿cómo no? El político le prometió a la gente que si votaban por él, expropiaría todas las empresas de los peces de oro y las ganancias serían repartidas entre todos. Poco a poco, este político fue convenciendo a la gente del pueblo y eventualmente terminó ganando las elecciones. Lo primero que hizo, por supuesto, fue expropiar todas las granjas piscícolas y toda la cadena de distribución de los peces de oro. Prohibió que cualquier inversionista privado sacara un solo pez del mar, ni siquiera uno solo. Y ya con todo el dinero de la venta de los peces de oro, el político, ahora presidente, se dedicó a repartir el dinero por todos lados. Le subió el sueldo a los trabajadores y les dio prestaciones tan altas que incluso parecían irreales. Por supuesto que había mucha gente contenta con esto, porque pues al fin y al cabo les estaba tocando más dinero. Sin embargo, en todo esto había un gran problema. Todas las empresas privadas se mueven con criterios de eficiencia porque eso las hace ganar más dinero. Pero no es así con las paraestatales del gobierno. En un gesto irracional, el presidente sugirió que ya no se iban a vender peces de oro a otros pueblos ni a otras ciudades, ya que todos ellos se destinarían únicamente para alimentar al pueblo.
Este delirio, por supuesto, nunca se cumplió, pero el simple hecho de mencionar algo así, el simple hecho de sugerirlo, ya te daba a entender que el presidente no iba a manejar a la empresa de los peces de oro como un negocio, sino como otra cosa. La nueva paraestatal de los peces de oro subía los salarios y las prestaciones de sus trabajadores, porque cada vez que lo hacía, subía la popularidad del presidente. De hecho, empezaron a contratar personal innecesario solo para tener a más gente más contenta, lo que se traduce en votos para el partido político del presidente. Ahora, algunos políticos que apoyaron al presidente cuando estaba en campaña, sabiéndose protegidos por este, empezaron a hacer negocios turbios con los proveedores. Otros más vendían puestos de trabajo en la empresa, con lo que el exceso de personal aumentó incluso aún más. Pronto, la paraestatal de los peces de oro gastaba más dinero del que ganaba. Se empezó a endeudar para cubrir sus gastos, pero siempre se decía que la deuda era algo temporal. Después de todo, vendían los famosos peces de oro. ¿Cómo podría quebrar una empresa que vendía un producto tan bueno, tan exquisito y tan demandado? Pero después de algunos años, la deuda aumentó tanto que la empresa cayó en lo que se conoce como quiebra técnica. De hecho, la empresa de los peces de oro ya no solo no aportaba dinero a las finanzas públicas, sino que ahora era lo contrario. Ahora el gobierno tenía que darle dinero a esta paraestatal para que no dejara de pagar sus elevados adeudos. Llegó un momento donde la empresa de los peces de oro ya no tenía para pagar mantenimiento, por lo que las máquinas y los equipos se empezaron a descomponer y ya no había dinero para hacer reparaciones o para sustituir la maquinaria descompuesta. A los proveedores de la empresa empezaron a fallarle con los pagos, por lo que éstas incluso amenazaban con dejar de dar servicio. Todo esto hizo que la producción de los famosos peces de oro disminuyera y con eso sus ventas. La famosa empresa de los peces de oro se convirtió en la deuda más pesada de todo el pueblo. Había que pagarle cada vez más a los empleados cuando la empresa ganaba cada vez menos. Los peces de oro seguían ahí en el mar, pero ahora estaba prohibido sacarlos de ahí, porque la única empresa con autorización para hacerlo era la paraestatal que había creado el presidente y que ya estaba en quiebra. Entonces llegamos a un punto en el que los peces estaban ahí, pero el gobierno no dejaba que las empresas privadas sacaran los peces, porque el único que tenía permiso era esta paraestatal, que tampoco lo hacía porque ya estaba en quiebra. Entonces los peces seguían ahí, pero no había nadie que los sacara. Era como si este recurso natural simplemente ya no existía. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Bueno, si quieres que la gente coma, no le des pescado. Tampoco les enseñes a pescar. Lo único que tienes que hacer es no prohibir la pesca. Saludos.